Hola, Mae, querida. Hola, Hernán, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Gracias por venir. Gracias. Siempre que digo, Mae, necesito. Ahí está. Necesito Firme que como rula de vengas a la estatua. escuela y viene. Necesito dar una clase abierta. Mae, viene. Tenemos un programa de radio. Quiero que seas la primera invitada. Sí, contá conmigo, voy. Sí. Mae. Bueno, en realidad yo tengo que agradecer a ustedes por haberme invitado y además por haber pensado en mí también en el primer programa, ¿no? Que, bueno, tan importante, que va a quedar, como ustedes dicen, para la historia, en sus recuerdos, en el de las chicas. Me emociona también verlas a ellas tan emocionadas y comprometidas en un momento en el que se critica bastante a la juventud, ¿no? Entonces, que estén comprometidas con esto y emocionadas, me parece especial y me encanta. Y te cuento, Mae, que son muchas más. Son muchas más. Es que no podemos traerlos a todos Me porque... imagino. Pero todos los programas van a ir viniendo chiques distintos. Todos se animan a Así que participar de a todos se poquito, animan todos a nos participar. buscan en la escuela y queremos ir y queremos participar y la verdad es que nos sorprende a nosotros esto, porque de a poquito se van sumando y encima vienen tirando ideas. A mí me gustaría hacer esto, y eso está genial. Sí, cada uno aporta desde diferentes lados. Quizás algunos no se animan a venir a hablar en vivo en un programa de radio, no saben cómo funciona, pero cada uno aporta desde lugares distintos y eso es genial. Pero bueno, gracias por venir, gracias por siempre estar, porque cada vez que yo le digo... ya es nuestra, ya la apropiamos. Sí, ¿no? Y aparte trabajamos en la escuela que lleva el nombre de su mamá. Bueno, por eso yo decía que en realidad el agradecimiento es mío, porque siento que no sé si va a llegar el día en que haga tanto como para agradecerles lo que significó para nosotras, y digo nosotras en representación de mi hermana y del resto de nuestra familia, que una escuela de General Rodríguez lleve el nombre de nuestra mamá, ¿no? En su momento, cuando fue el acto, yo decía un poco que fue un momento para mí donde la tortilla se había dado vuelta, ¿no? Porque nosotras tuvimos una historia en General Rodríguez, no por tratarse de esta localidad en particular, sino de los años en los que nos tocó crecer, después de la dictadura, en la que no se hablaba, cursamos la escuela en un momento en la que no se hablaba de la dictadura, ni nuestras amigas y amigos más cercanos sabían que nuestros papás eran desaparecidos. Era incluso algo casi vergonzante, debería decir, ¿no? Entonces, que transcurridos los años y las políticas públicas que por suerte se llevaron a cabo, y por supuesto voy a nombrar gracias a Néstor y a Cristina, bueno, sucedieron hechos como este, ¿no? Como que una escuela lleve el nombre de nuestra mamá y orgullosamente podamos decir, sí, Mimi Tardivo fue nuestra mamá, fue una docente detenida, desaparecida, y eso que por ahí no podíamos decir hasta ahora lo gritamos orgullosas y felices de que, bueno, de que haya una comunidad que tomó eso, ¿no? La importancia también de que la comunidad se apropie, no solo las historias individuales, ¿no? Sino que una comunidad se apropie de esto que les pasó a mi mamá, a mi papá, pero también a 30.000 personas y familias más, 30.400 ahora por el reconocimiento de la comunidad disidente, y bueno, y cuántas más también, ¿no? Que no sabemos. Bueno, qué lindo lo que compartís. Y vos sabés que nosotros trabajando en la escuela, esto siempre lo charlamos con los chicos y los chicos ya son parte, ¿no? de Mimi Tardivo, pero también lo lindo es cuando las familias dicen no en la Mimi o dicen no en la Tardivo, es decir, mencionan a la escuela, pero también mencionan el nombre y eso es lo lindo, cómo ellos se impregnaron de la historia. Aparte fue un nombre que fue democrático. Sí. O sea, fue por voto ganó Mimi Tardivo. Sí. Fue algo que se eligió democráticamente. Y los chicos lo propusieron y los chicos en su momento hicieron un documental tratando de contar la historia, participaron muchos jóvenes, muchos adultos, la sociedad también, y se decidió y se tomó este nombre. Sí, por eso muy agradecida, porque también es una forma de materializar las ideas, ¿no? A veces es muy importante que eso que pensamos, que eso que sentimos se pueda ver concretamente, porque eso también es lo que transforma, creo yo. Y más aún si es a partir de una construcción colectiva, democrática, ¿no? Justa,
generosa, amorosa. Yo me emociono cuando voy y los veo con la remera que dice Mimi Tardivo. O sea, es como, no sé, como ponerte la remera de Boca. Ay, ¿por qué? Bueno, cambiemos, no metamos el fútbol. La verdad es que es muy emocionante lo que contás, y siempre desde la escuela nosotros tratamos de pregonar esto, de revalorizarlo un montón de veces. Y voy a calar un poquitito en lo personal. Me imagino que en la familia habrán atravesado un montón de situaciones. ¿Y cómo es esto de, que lo acabas de mencionar, sentir como una especie de casi vergüenza o timidez, ahora poder abrir el pecho? ¿Cómo lo transitaste a esto de que te reencontrás con algo de identidad y además el reconocimiento social, que eso es muy importante, que es lo que buscamos todos siempre? Sí, bueno. A ver, ¿cómo lo cuento? Fue como fue un proceso, es difícil encontrar un hecho puntual, pero sí, la verdad tengo que asumir desde lo personal que no fue fácil. Por ejemplo, yo nombré hace un ratito a Néstor y a Cristina porque creo que fue parteaguas en lo que significa como políticas de derechos humanos, pero también es cierto que yo no les podría decir, no confié de entrada, ¿no? Como que veníamos de crecer entre los 80 y los 90 con un silencio muy cruel. Sí. Y no solo un silencio, sino ver a los asesinos de nuestros padres y de los 30.000 ocupar cargos públicos. Sí. No nos olvidemos que Bussi fue gobernador de Tucumán, y así podría nombrar a mí. Lo nombro especialmente a él porque mi papá fue desaparecido de Tucumán, con lo cual él fue uno de los mayores responsables de ese genocidio. Entonces, bueno, era muy doloroso. Y estaba como en esa sensación un poco de descreimiento hacia la, llamémosle, no sé si aplica ahora, pero en ese momento sí yo tal vez utilizaba el término clase política, ¿no? Sí. Hasta que, bueno, que empiezan a pasar cosas, ¿no? Como que el 24 sea feriado, como que se instituya en las escuelas dentro de la matrícula la obligación, entiendo, de hablar del tema. También ver a mi hija crecer en este otro contexto en el que ella podía hablar de los abuelos, Claro. En la tranquilidad de que estén presos, porque otra cosa que se pudo hacer gracias a esas políticas de derechos humanos fue volver a juzgar a los genocidas, ¿sí? Entonces, ¿cómo decirlo? Todo eso fue un proceso que no sé si te puedo contar un momento en particular, pero que fue transcurriendo, y en hechos concretos como lo de la escuela o lo de poder empezar a hablar en algunos actos, poder encontrar otras personas que también asumen la causa como propia, ¿no? Porque a mí, digo, vuelvo a esto, que me emociona también el hecho de que otras y otros tomen el tema también como propio, ¿no? Porque algo en lo que yo hago mucho hincapié es que esto no nos pasó solo a las familias que tenemos alguna integrante desaparecida, sino que le pasó a toda la sociedad, porque el secuestro, la desaparición, el asesinato, la tortura de estas personas tuvo que ver con instalar un plan político y económico que hambrió al pueblo, que aumentó la desocupación, que desindustrializó. Con lo cual no nos pasó solo a nosotras, le pasó a toda la sociedad. Y me anoté esto que dijiste antes, que alguien te dijo que cómo hacerlo no arqueológico, ¿no? Cómo salir de eso. Y yo no sé en qué términos o qué pensaba el compañero cuando te lo dijo, pero yo lo pienso como en esto, en que la memoria es esto, poder recordar aquello bueno, hermoso, que nos hace sentir bien, pero también aquello que queremos que no vuelva a pasar. Yo te quería preguntar acerca de qué opinás de que los jóvenes tengan muy presente hoy en día lo que es la memoria. Bueno, opino que es fabuloso, opino que es hermoso, que es como tiene que ser, que es la forma en la que pueden construir y pensar en un futuro, y que ojalá sean cada vez más, ¿sí? Sean cada vez más, pero bueno, la memoria también en sentido amplio, con esto que decía antes, ¿sí? Porque también hay personas que
tenemos que asumir que les parece que está trillado el tema de los derechos humanos, ¿no? Hay gente que habló del curro de los derechos humanos, hay gente que, bueno, dice todas esas cosas, ¿no? Que ya más que negacionismo es un ataque. Pero bueno, creo que los jóvenes, esto que vos me preguntás, estén pensando en esto, me parece que es hermoso y fundamental. Bueno, vamos a ir a un corte. Y ¿Ya? sí, ya tenemos que ir a un corte. Vuela el tiempo. Y Bueno, tenemos que decir que tenemos mucha Sí, tela para cortar no, con pero, vos. Mae, vos te quedás. Sí. ¿No? O sea, Sí, esto sí. no es Mae, Son gracias. 5 minutos y ya está. O sea, vamos a continuar esto porque tenemos muchísimas preguntas más. Pero bueno, vamos a ir a un corte y volvemos por la 96.1. Construyamos memoria. Vamos a continuar con la entrevista a Mae Gigliasa. Mae, contanos acerca, ¿quién fue el Tata Gigliasa y quién fue Mimí Tardío? Bueno, ¿se escucha desde acá? ¿Me escuchan bien? Ahí está. Ahí está. Bueno, el Tata Gigliasa fue mi papá. Su nombre completo, Ricardo Mario Gigliasa. Fue un militante popular, podría decir, que nació en Castelar, que militaba en el oeste, que estudió trabajo social, entre otras cosas, y que conoció a mi mamá, a Irma Noemí Tardivo, o Mimí Tardivo, como la conocemos casi todes, precisamente militando en Luján. Mi mamá había nacido en Luján, pero vivía en General Rodríguez. Se conocieron entonces en la militancia, pasaron por la organización Montoneros y después pasaron al Ejército Revolucionario del Pueblo. Y bueno, en esa militancia fue que construyeron, podría decir, no solo el amor por la lucha, sino el amor entre ellos, ¿sí? Llegaron a tener un reconocimiento importante en esas organizaciones. Mi mamá además fue docente, estudiaba filosofía y letras en la UBA. Se casaron el 22 de agosto del 72, creo, a veces me olvido de las fechas, así que eso, entre comillas. Bueno, mientras seguían militando, tuvieron una hija, mi hermana, Carolina, que nació el 30 de diciembre del 74. El 19 de septiembre del 75, a Tata lo matan y desaparecen en Tucumán. Él estaba participando de la guerrilla, pero lo matan en un momento en que lo que cuentan los compañeros, porque por supuesto no es una historia oficial, sino es la historia que sabemos solo a partir de compañeros. Ustedes saben que la historia de muchos desaparecidos y desaparecidas se construye así, ¿no es cierto?, a través de los relatos. Lo matan entonces, decía, cuando estaba en una casa en el centro de Tucumán, porque dicen que había bajado del monte porque sufría de lumbalgia y entonces, bueno, estaba un poco haciendo reposo y entran militares a la casa y acribillan a todas las personas que estaban adentro. En ese momento mi mamá estaba acá en General Rodríguez viviendo con mi hermana y con nuestra abuela materna y estaba además embarazada de mí. Así que, bueno, vivimos un tiempo escondidas en Miramar en ese momento, porque como contaba también Mauro, bueno, los militantes, las militantes, cuando se veían en riesgo tuvieron que, o tenían que esconderse, ¿no es cierto? Hasta que nací yo el 22 de enero del 76 y seguimos viviendo entonces acá en General Rodríguez, volvimos en la casa de nuestra abuela materna. Mi mamá entonces vuelve a trabajar como docente y el 8 de julio del 76, o sea, cuando mi hermana tenía 1 año y algunos meses y yo aproximadamente 5 meses, un grupo de tareas, como se les solía decir a estos grupos de militares y también algunos civiles que secuestraban a las personas, pasan primero por nuestra casa de General Rodríguez a buscarla. Bueno,
imagínense todo ese momento, ¿no? Violento, de amenazas, tanto es así que a raíz de las amenazas, incluso con matarnos a nosotras, a mi hermana y a mí, que éramos bebés, les dicen que mi mamá estaba en la escuela 52 de Moreno, que en ese momento era una escuela rural, pequeña, de solo 2 grados, que estaba funcionando en una casa prestada por la comisaría en ese momento, en el barrio de Moreno, Cuartel Quinto. Así que allí la fueron a buscar y la secuestraron enfrente de sus alumnos. En definitiva, bueno, les hice una breve síntesis. Ellos fueron Tata y Mimi, 2 militantes populares, 2 de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Esta historia que yo cuento así medio como... ¿cómo decirlo, no? Como casi de libro, le pasó a muchas familias. Y hoy decían no, porque pensaban diferente. Y yo trato de rescatar siempre que pensaban diferente, pero no sobre cualquier tema. Pensaban diferente sobre el proyecto de país por el que luchaban. Porque si pensaran diferente tal vez por otros temas, no les hubiera pasado eso. Tuvieron que diezmar a toda una generación para poder instalar un proyecto de país en la que muy pocas personas se enriquecieron, porque esto hay que vincularlo con eso también, ¿no? Y pensaban diferente y lo lograron plasmar a través de sus actos, a través de sus batallas. Mucha gente también pensaba diferente y tuvo que callarse, tuvo que esconderse, tuvo que hasta mentir sobre su, como contaba Mauro, sobre su origen, sobre su ideología, sobre su nombre. O sea, mucha gente fue callada, sigue viva, por supuesto, no se animó a contarlo en su momento, y mucha gente, como es el caso, tuvo la mala fortuna, que no es fortuna en realidad, de que los encontraron, los buscaron y se los llevaron. Exactamente, porque se sembró el terror, se sembró el miedo. Por eso por mucho tiempo las personas no hablaban de esto. No era solo una decisión, ¿cómo decirlo? Una decisión de gustos, ¿no? Era una decisión casi de protección, de autoprotección. Por la esquina de nuestra casa en General Rodríguez la gente dejó de pasar. Cruzaban la vereda. La idea era que no te vieran vinculada con alguna familia que estuviera comprometida. Claro. En Tucumán no hay casa que no haya sido allanada. Por supuesto que daba mucho miedo y por supuesto que un montón de gente no se animó a hablar y pasó mucho tiempo hasta que hay gente que empezó a hablar. ¿Saben que, por ejemplo, nosotros después de más de 40 años recibimos relatos de quienes eran niños y niñas alumnas de mi mamá en la escuela de Moreno, testigos de cuando se las llevaron? Los mandaron a sus casas y les dijeron no va a haber clases hoy, y nunca más hablaron del tema. Nadie les explicó lo que había pasado y ellos vieron cómo algunos tipos arrastraban a su maestra por la escuela. Entonces digo, bueno, esto del temor, las frases instaladas de el no te metas, ¿no? Que muy característico del individualismo, no solo de esa época, sino de otros periodos también, ¿no? No te metas, o algo habrán hecho. Algo habrán hecho. Mira, parte de los segmentos que nosotros vamos a tener en el programa incluye el arte, la música, las obras de teatro, y hay una canción que está muy buena que se llama Desaparecidos, y a mí me gusta siempre rescatar frases de las canciones. Por ejemplo, cuando hablaba Mauro, no lo quería interrumpir, pero hay una frase de Callejeros que dice que no se quede el pueblo dormido, que es muy interesante, y en la canción de Desaparecidos dice en un momento, yo no lo sé, estaba mirando la telenovela cuando se llevan a alguien de una casa, y me parece que ese refleja muy clarito cómo la sociedad se escondió, con justa razón, porque se llevaban a otros, me llevaban a mí, y uno siempre trata de defender su vida. Corría la cortina y miraba la tele y se entretenía con un show, con un circo, y después no escuchaba, no sé, yo no vi nada, que era el objetivo, ¿no? Exactamente, y también el silencio y el desconocimiento.
Te digo, mi familia incluso, mi abuela tenía la esperanza de que mi mamá volviera con la democracia, porque nadie te decía qué les había pasado. Vos no sabías, solo sabías que se la habían llevado y que por comentarios de otros compañeros era probable que los hubieran matado o tal vez estaban presos. No se sabía. Tanto es así que no podías tener un relato confirmado de lo que estaba pasando, con lo cual la sociedad, entre el miedo y el desconocimiento y el silencio y el mundial y la guerra, seguramente que tenía muchas otras cosas en las que pensar también, ¿no? Claro, telones de humo, cosas que por ahí no podías decir, tenías mucho miedo, te querían adoctrinar y uno entonces se escondía por el temor que tenía. Y con respecto a esto que nos contaste de tu mamá, yo quería saber cómo te enteraste y cuántos años tenías en esa época cuando te arrebataron a tu mamá. Bueno, cuando me arrebataron a mi mamá yo tenía algunos meses nada más. Así que... chiquita. Solo tengo el recuerdo probablemente inconsciente y también el relato de mi abuela, una tía mía que estaba presente, que estaba embarazada y que tuvo problemas en el nacimiento de sus mellizos, y otras personas. Y me enteré de a poco, porque mi abuela también, aunque nos contaba la verdad que ella sabía que era una verdad también a medias. Entonces ella nos decía, tu papá se fue y tu mamá lo fue a buscar. Y no estaba tan alejado de lo que ella había visto, ¿no? Aparte el impacto de lo que es decir la verdad, o sea... Claro, pero es que la verdad no se sabía. Claro. Mae, contale a nuestros oyentes, léele esa carta, ese diario que había escrito tu mamá. Bueno, y ahí en base a esto está relacionado justamente esto de construir, ¿no? De recuperar parte, datos. Claro, de esa historia de qué había pasado. Imagínate, bueno, sí. A ver. También quiero decir que es tan poco lo que nos queda de las personas desaparecidas, porque además también muchos compañeros y compañeras fueron también desaparecidos, entonces a veces el relato te llega no de su gente más cercana, ¿no? Pero nosotras, cuando digo nosotras me refiero a mi hermana y a mí, y ahora podemos incluir también a nuestros hijes, tenemos una carta que mi mamá nos escribió. La escribió cuando ya habían asesinado y desaparecido a nuestro papá. Por eso van a entender entonces qué nos quería decir. 12 de marzo de 1976. Hace mucho tiempo que no escribo. Justamente dejé de escribir cuando comencé a ser feliz. Entonces tenía con quién comunicarme plenamente. Hoy temo, o mejor dicho no temo, pero es posible que me pase algo y mis hijas no reciban un relato fiel de cómo fueron las cosas. Por eso, hijitas, escribo esto para ustedes. Perdonen si el relato es desordenado. El 15 de diciembre de 1972 conocí a un ser extraordinario. Comencé a admirarlo. Era una persona transparente. No sé si llegan a comprender el término. Una persona que nada escondía. Todo cuanto era él se veía. Sencillo, bueno, alegre, confiado. Tan diferente al resto. 17 de marzo de 1976. Es muy poco el tiempo que ustedes me dejan para escribir. Bueno, estaba hablando de papá. Comencé a verlo con frecuencia, ya que él era mi responsable político. Mejor dicho, más que con frecuencia, todos los días. 8 de mayo de 1976. Justo el día de hoy, ¿no es cierto? 8 de mayo de 1976. Un aniversario. Mira. Parte de las efemérides. Al 7º día de conocernos, me dijo que me quería. Por supuesto, el sentimiento era mutuo.
Hoy mi vida es muy amarga. Mi único consuelo son ustedes y trato de superar mi amargura porque mi vida ya no es para mí, es para ustedes. Papá murió por todos los que sufren, por aquellos que no tienen derecho a vivir. Murió para que todos tuvieran la oportunidad de ser felices, por los pobres, porque queríamos otro mundo para ustedes y para todos los nenes. Hubiera preferido ser yo quien muriera. Esta vida sin papá es muy triste. Cuando él me conoció yo era triste y él me enseñó a ser feliz. Pero mi vida era su vida y ya no puedo ser feliz. Me resulta casi imposible ser. Si no fuera por ustedes, todo sería muy distinto. Insisto, hubiera sido mejor morir yo. Así hubieran podido conocer a ese ser extraordinario que era papá y que tantas ganas tenía de criarlas como corresponde. A veces tengo esperanzas de que papá esté vivo. Lo quiero tanto que me parece imposible que haya dejado de pertenecerme. Emocionante. Sí, sí. Cada vez que leo esta carta, que escucho leerte esta carta, se me llenan los ojos de lágrimas. Gracias por compartirla. La verdad que es muy emocionante y se nota cuando la lees, te miraba, cómo te imaginarás y las cosas que habrán pasado por tu cabeza siempre de imaginártelo, de imaginar a tu mamá escribiendo, de imaginarte los valores que tenía tu papá y me imagino en lo personal capaz querer replicarlo también, ¿no? Algún ideal que él tenía y decir, esa persona que no llegué a conocer me transmitió algo en los genes, me transmitió algo en las cartas, me transmitió algo que lo tengo y que te hace que hoy estés acá con nosotros. Sí, totalmente. Dos cosas. Primero, les cuento que con mi hermana no siempre compartimos este relato. Lo empezamos a compartir, a publicar hace, creo que más o menos 10 años puede ser, porque lo guardábamos como un tesoro, incluso nos turnábamos para tener un tiempo cada una el diario en el que está escrita la carta. Pero nosotros pudimos querellar en el juicio en contra de los responsables de la desaparición de nuestra mamá y entonces en esa oportunidad, cuando conocimos a Coco Lombardi, que es uno de nuestros abogados, nos dijo, chicas, esto lo tienen que dar a conocer, porque es una forma de que la gente sepa quiénes eran estas personas que desaparecieron, porque se borró un proyecto, y un proyecto que una de las pocas sobrevivientes de la militancia, junto con mi papá y mi mamá en el Ejército Revolucionario del Pueblo, me dijo una vez, yo quiero que vos sepas que nosotros teníamos un proyecto de amor. Y bueno, eso es lo que nosotras queremos mostrar con esto. Queremos que eso que pensaban diferente era un proyecto de amor, pero no de un amor romántico en el sentido de las princesas, un amor de quien pone el cuerpo para que todos y todas tengan la oportunidad de ser felices. Y eso implica comer, implica ir a la escuela, implica poder atenderte la salud y que sea de calidad, poder jugar, poder disfrutar. Eso es un proyecto de amor. Y lo otro que me habías preguntado es que, ¿sabés que yo estudié trabajo social sin saber que mi papá había estudiado trabajo social? Mira. No lo sabía, me lo enteré después, porque como les decía antes, la historia se va construyendo como un rompecabezas en nuestro caso, porque no tenemos su relato, obviamente, de primera mano, porque muchos compañeros y compañeras cercanos y cercanas no solo eran desaparecidos, sino que ustedes saben que como cuestiones de cuidado ellos usaban seudónimos. Claro. Entonces, a veces, por más cercano que fueran en la militancia, no conocían la historia personal de cada uno. Entonces yo me enteré mucho después que mi papá había estudiado trabajo social, cuando yo ya lo era.
Y bueno, aunque ahora le duplicamos la edad a ellos, sí, yo reivindico sus ideales. Claramente la coyuntura va cambiando, pero bueno, estamos ahora intentando recuperar ese proyecto, creo yo, y enfrentándonos también a las fuerzas terroristas en el sentido de sembrar el terror, el miedo, como decía antes, el hambre y la desocupación, con lo cual más actual que nunca ese proyecto y esa necesidad de luchar por ese proyecto. Es interesante lo que leías dentro de todo lo que dejó escrito, lo que decía de los ideales hacia el prójimo, ¿no? De qué país le voy a dejar a mis hijos, que él estaba preocupado por el país que les va a dejar a ustedes, por los que están sufriendo. Cómo ese sentido altruista de querer ayudar al otro sin recibir nada a cambio, porque nunca pidió nada a cambio, ninguno de los dos. Inclusive Mimi dentro de la docencia también, cómo la docencia es un poco de esto. Si bien es un trabajo, como todos lo sabemos, no estamos por dinero, porque la verdad que es un comentario aparte, pero lo nuestro también viene por ese lado, por el querer ayudar, por el querer hacer una generación, una sociedad un poco más justa, un poco más igualitaria para todos. Bueno, y decirte que nombraste el proyecto de amor, de que te gustaría transmitir, lo haces muy bien, sos una muy buena persona, y la verdad que el material que das para seguir recordando, sos un gran ejemplo a seguir, sos una gran persona, y agradecerte por estar acá. La verdad que... Bueno, yo insisto con que el agradecimiento es mío. El agradecimiento es mío porque, nada, insisto en esto, por ahí quienes la vivimos lo hacemos, pero que otros como ustedes lo tomen como propio, se apropien de esta causa, entendiendo que son también protagonistas, entendiendo también que, bueno, que parte de construir el futuro y este proyecto de amor tiene que ver también con todos y todas, no solo con nosotras. Y bueno, para dejar también, digamos, en esta coyuntura algunas palabras de esperanza, me parece que me acordaba de la frase de las madres, ¿no? Hoy cuando hablaba Mauro y esta necesidad de seguir luchando a pesar de todo, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Así que a pesar de todo creo que bueno, que tenemos que seguir, y bueno, este programa claramente es parte de esa lucha. Así que gracias por eso. Bueno, Mae, muchísimas gracias. Gracias por tu compromiso. Gracias por venir a participar en el primer programa, que para nosotros es muy importante. Y bueno, ya... Un estallido en las redes sociales. Sí, es increíble cómo nos están siguiendo, cómo nos están apoyando. Cómo el tiempo pasó también. Sí, también. Bueno, pensemos que habíamos pensado que el programa dure 1 hora. Bueno, vamos hora 33, casi 34. Así que bueno, para el programa que viene quizás también nos demoremos un poco más. Tenemos 2 entrevistas. Nos va a visitar Eber Ríos. También nos va a visitar Loli Segovia, una hija de un desaparecido de Rodríguez que se llama Raúl Segovia. Sí, y me gustaría dejar la puerta abierta, como se lo dije a Mauro antes de que se vaya, para vos también, Mae, para tu hermana, para que vengan en cualquier momento. Tenemos muchísimo para preguntarte, muchísimo para hablar, muchísimo para seguir comentando, porque este es un tema que la verdad que tenemos para seguir largo rato. Sí, así que bueno, Mae, espero que puedas venir. ¿Querés venir? Sí. Te obligamos. Sí. Te obligamos. Te esperamos. Sí, así que bueno. Bueno, queridos oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer programa que fue muy importante para cada uno de nosotros.